Buenas, hoy vamos a tratar de resolver este problema de modelamiento matemático. En este caso tiene una parte estocástica también. Es un problema de dos etapas. Ustedes pueden poner en pausa el video y pueden leer el problema, entonces no nos vamos a referir a la lectura, sino que eso va por parte de ustedes. Lo que tenemos aquí, ¿por qué se llama de dos etapas? Porque en una primera etapa yo voy a decidir cuánto comprar dentro de los alimentos que se nos dan. O sea, yo puedo ver cuánto maíz comprar, cuánta grasas y cuánta alfalfa. Sin embargo, yo tengo que tener un requerimiento mínimo diario. Yo lo podría lograr, sin embargo, tenemos varios escenarios para cada uno. Primero yo voy a comprar con el proveedor no certificado porque lógicamente es más barato. Y luego lo que me falte lo compro con el proveedor certificado. ¿Por qué se tiene esta lógica? Porque nosotros queremos hacer esto a un costo mínimo. Entonces, cuando yo compro al proveedor no certificado, se me puede dar la posibilidad de que la calidad de los alimentos sean baja y no le doy el requerimiento diario. Y en ese caso, en ese escenario específico, yo voy donde el proveedor certificado y compro el resto. Entonces vamos a tener distintos escenarios y dependiendo de esos escenarios yo voy a tener que comprar más o menos cosas al proveedor certificado según corresponda. Sin embargo, en la primera parte yo decido, independiente del escenario. Entonces yo primero decido cuánto comprar, luego ocurre el escenario y una vez ocurrido el escenario yo tengo que obligatoriamente comprar una cantidad al otro proveedor para poder suplir el requerimiento diario. Ahora, lo mejor que se puede hacer aquí es armar un Excel para poder ordenar un poquito más los datos. En este caso yo lo voy a ordenar de esta manera. Lo que vemos aquí, a diferencia de como lo teníamos en el problema inicial, es una matriz un poquito más extendida. Toda esta matriz emula todos los posibles casos que vamos a tener en alta y baja calidad, dependiendo de los alimentos y los nutrientes. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque también vamos a trabajar el lingüe de lectura de datos que tengan más de dos dimensiones. En este caso esta matriz tiene tres dimensiones. La primera dimensión son los nutrientes, la segunda el alimento y eso forma una matriz. Y luego tenemos otra matriz de mismas características pero correspondiente a alta calidad. Entonces en este caso se podría ver, por así decirlo, tridimensionalmente, pero obviamente la representación como máximo puede ser en dos dimensiones. Entonces en este caso tenemos una matriz que representa tres posibles dimensiones. Para cada uno de los nutrientes tenemos un requerimiento mínimo diario y también tenemos un costo. Este costo, no importa que el alimento sea de baja o alta calidad, va a seguir siendo el mismo. Entonces nosotros compramos por ejemplo 84 kilogramos de maíz y nos puede salir que su calidad sea baja o sea alta. Independiente de lo que pase, el costo sigue siendo el mismo. Luego para el proveedor certificado tenemos de nuevo una matriz de la cantidad de nutrientes dependiendo del alimento, pero esta vez no vamos a tener alimento de tipo bajo o alto en calidad, porque el proveedor certificado. Y además tenemos sus costes. Además de eso hice una matriz, esta puede ser un poquito más engorrosa, pero en realidad no es muy difícil de entender, es bien simple, que es la matriz de todos los posibles escenarios que vamos a tener. Aquí nos dice dentro del problema, si quieren pueden retroceder y leerlo, de que no es que todos los alimentos sean de baja calidad o todos sean de alta calidad, sino que son independientes. Entonces, por ejemplo, si el maíz nos salió de baja calidad, perfectamente las grasas pueden salir de alta calidad y la alfalfa de nuevo nos puede salir de baja calidad. Entonces vamos a tener combinaciones. Lo que yo hice aquí es hacer una matriz que en algún momento se va a poner con esta otra matriz, dependiendo de los distintos escenarios. Entonces va a ser un 1 si es que en ese caso tenemos la baja calidad en este lado, y si tenemos un 1 acá vamos a tener la alta calidad. Entonces tenemos 6 posibles valores para un escenario. Entonces si aquí tenemos un 1 significa que tenemos el alimento de maíz de baja calidad, otro 1 el de grasas de baja calidad y otro 1 de alfalfa de baja calidad. Lógicamente, si algo de aquí a la izquierda aparece como un 1, en la otra matriz debería aparecer como un 0, porque o es de baja o es de alta calidad. Entonces si se fijan, aquí hay 3 unos, por ende aquí hay 3 ceros. Veamos uno combinatorio, por ejemplo el del 5. Aquí tenemos que no tenemos kilogramos de maíz de baja calidad, por eso hay uno aquí para alta calidad. Y estos dos son de baja calidad, por tanto aquí hay 2 ceros. Entonces lo que tenemos aquí son todas las posibles combinaciones de baja y alta calidad
para todos los tipos de alimentos. Es solamente eso. Son 8 escenarios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 3 posibles alimentos y para cada uno de esos alimentos tenemos 2 posibilidades. O sea, la cantidad de escenarios posibles, si tenemos una variable binaria, sería 2 por 2 por 2, o sea 8. Entonces tenemos correcta esa parte. Vamos a aprovechar que la cantidad de escenarios es relativamente corta, por eso lo podemos hacer de esa manera, para poder ayudarnos tanto al resultado. Luego tenemos las salidas. Esto es para ayudarnos a formular las variables de decisión. En este caso, esta sería el X y esto sería el Y. Así los vamos a llamar y luego dentro del modelamiento matemático les vamos a dar el mismo nombre. Entonces, el X sería la cantidad de alimento a comprar, o de maíz, o de grasa, o de alfalfa. Yo no puedo en este caso fijarme en el escenario, porque yo no sé qué escenario va a aparecer. Entonces yo simplemente compro en la primera etapa. Y en la segunda etapa, cuando ya ocurre el escenario, yo tengo que ver, por ejemplo, en el escenario 3, dependiendo de lo que me salió, cuánto comprar de maíz, grasas o alfalfa, porque puede que haya faltado o puede que no. Entonces ocurre el escenario 3. Aquí, por ejemplo, el escenario 3 dice que voy a tener 2 de baja y una de alta, que sería la de grasas. Y dependiendo de eso tengo que sacar cuántas, por ejemplo, carbohidratos tengo. Y si alcanzaron los carbohidratos, no tengo que comprar, pero si no alcanzaron, voy a tener que comprar al otro proveedor. Entonces eso se va viendo para cada uno de los escenarios. Entonces el I es la cantidad de alimento que yo compro después de que pasó el escenario. Después de que pasó un tiempo, yo voy a darme cuenta cuál es la calidad del producto. Por eso se llama de 2 etapas en este caso. Entonces en la primera etapa yo tengo una variable normal, determinística, y la otra sería una variable estocástica. Entonces yo voy viendo de acuerdo al escenario mi elección. Eso es para ayudarnos al modelamiento matemático. Vamos a modelarlo. Este video, dado que puede ser un tanto largo, vamos a darlo solamente con el modelo matemático, y en el siguiente video vamos a pasar el modelo al Lingo. Así que no voy a explicar mucho de lo que es las 3 dimensiones, sino que después lo retomamos en otro video. Vamos a ver primero los conjuntos que nosotros tenemos. Digámosles I al tipo de alimento. Entonces estos van a ser los subíndices. Vamos a ver, vamos a decirle el I al tipo de nutrientes para seguir en este caso el mismo orden. Vamos a llamar J a tipos de alimentos. Los nutrientes, según lo que tenemos aquí, son carbohidratos, proteínas y vitaminas. ¿Por qué elegí eso? Porque son filas y comúnmente siempre asociamos el I a filas para no confundirnos mucho. Los alimentos en este caso son maíz, grasas y alfalfa. Eso van a ser J. Luego de eso, cada uno de estos alimentos puede tener una calidad. Vamos a llamar a ese subíndice K. Entonces K va a ser la calidad de los alimentos. Y solamente puede tener el valor de alto o bajo, 1 o 2. Sigamos. Además de eso, nosotros formamos escenarios. Entonces también vamos a tener que tener un conjunto de escenarios. Le vamos a llamar a eso L. Entonces L van a ser los escenarios. Y en ese caso tenemos todos nuestros conjuntos. Vamos a empezar con las variables de decisión. Nosotros dijimos que teníamos 2 variables. Vamos por la más fácil, X. El X es sub I. Nosotros lo único que vamos a decir es cuánto compramos de maíz, grasas o alfalfa. De nuevo recuerden, yo no elijo qué tipo de calidad voy a tener. Yo solamente compro y luego de eso, por el azar, va a aparecer una calidad alta o baja de acuerdo a los escenarios. Entonces solamente elijo eso. Entonces es, en este caso, X sub I va a ser cantidad de alimento. No, disculpen, es J. J dijimos que era el alimento. Cantidad de alimento J a comprar. Entonces es solamente eso. Vámonos al I ahora, que puede ser un poquito más engorroso. Entonces el I va a ser la cantidad de alimento J a comprar en un escenario determinado. En este caso va a ser el escenario L.
Entonces va a ser J y abajo el subíndice L, entonces LJ. Entonces aquí vamos a poner las descripciones: cantidad de alimento J a comprar en el escenario L. Ahí tenemos esa parte. Entonces de nuevo recordemos, son dos etapas: primero compro en X, luego pasa el azar del destino y nos dice en qué escenario estamos, y dependiendo del escenario vamos a tener que comprar una cantidad de alimento nueva si es que es necesario para cada requerimiento con la variable Y. Ahí tenemos las dos variables de decisión. Vamos a dar valores a los parámetros que nosotros tenemos. Entonces empecemos a darle algunos nombres. Por ejemplo, vamos a lo fácil. Aquí tenemos una matriz y esa matriz nos dice cuánto nutriente va a tener el alimento, cuánto nutriente I va a tener el alimento J, y esto es del proveedor certificado. Entonces vamos a darle un nombre a esa matriz. Vamos a llamarle proveedor certificado sub, y los subíndices son en este caso IJ. Entonces recuerden que estos son parámetros, datos ya conocidos, no son variables de decisión. Y esto es cantidad de nutriente I en el alimento J, o por kilo de alimento J también. Entonces por cada unidad de alimento J que compramos vamos a tener esa cantidad de nutriente I. Vamos al siguiente, tenemos esa. Vamos ahora a una un poquito más compleja, que es esta otra. Esta va a ser también una matriz que nos va a decir cuánto nutriente tiene cada alimento, pero además en cada escenario de baja o alta calidad. Entonces, como es del proveedor no certificado, vamos a llamarla proveedor no certificado, por darle un nombre. Y eso va a ser cuánto nutriente I se tiene en el alimento J en el caso de que tenga una calidad K. Entonces es cantidad de nutriente I en el alimento J con la calidad K. Ahí tenemos el siguiente. Vamos ahora a los fáciles. A nosotros nos dicen que una vez terminado todo este problema, las variables de decisión finales nos tienen que reflejar un requerimiento mínimo diario de cada uno de los nutrientes. Entonces podemos llamarle R en este caso I a la cantidad de nutriente I que tiene que tener cada uno. Entonces vamos a llamarlo R sub I, va a ser cantidad mínima del nutriente I a contener en la mezcla. Entonces recuerden que nosotros vamos a comprar distintos tipos de alimentos y la mezcla tiene que tener esa cantidad I. Entonces no importa cuánto compremos, la mezcla tiene que tener 200 gramos de carbohidratos, 180 de proteínas y 150 de vitaminas. Entonces este sería su I. Vámonos ahora a los costos. Ahora, mucho cuidado con esta parte. Nosotros tenemos costos, pero para el proveedor sin certificar, y otro por costos para el proveedor certificado. Y cada uno se da para cada uno de los alimentos, o sea, para cada valor de J. Entonces vamos a emular esos dos dentro de los parámetros. Entonces sería, vamos a darle este nombre: costo del proveedor certificado. Entonces costo, y esto tiene que ser sub J. Entonces eso es costo del alimento J del distribuidor certificado. El siguiente se parece. Vamos a llamarlo costo del proveedor no certificado, sub J. Entonces cada uno de los alimentos tiene un costo. Entonces costo del alimento J del distribuidor no certificado. Ahí tenemos ese otro. Entonces este es del no certificado y este es del certificado. Para cada uno tenemos un vector. Tenemos este también, por tanto tenemos todos los valores que están acá.
Vamos ahora a utilizar esta matriz, también la vamos a necesitar. Esta matriz nos dice simplemente las ponderaciones de los escenarios, para que se vean. Nos va a servir más que nada para tratar la parte matemática dentro de las matrices. Entonces, si vemos, tenemos en las filas los escenarios, en las columnas los alimentos y en la otra columna más grande la calidad. Entonces, simplemente va a ser una matriz de unos y ceros, donde 1 significa que en el escenario I el alimento J tiene la calidad, en este caso K. Me parece que K era la calidad. Sí, K de calidad. Y 0 si es que no lo tiene. Entonces vamos a decir que es simplemente una variable. Vamos a llamarlo E. Tiene subíndice de los escenarios, que es L, luego de los alimentos, que es J, y luego de la calidad, que es K. Entonces E sub LJK. Y tiene distintos valores, pero solamente 1 y 0. Entonces para eso va a tener un valor de 1 o un valor de 0. Entonces empecemos con el valor de 1. 1 si en el escenario L el alimento K tiene calidad, el alimento J tiene calidad K y 0 en otro caso. Recuerden, esto solamente nos va a servir para la parte matemática. Cuando queramos ponderar simplemente vamos a multiplicar el E por la matriz. Entonces cuando estemos trabajando en un ambiente en que se vea solamente alto, solamente bajo o alguna mezcla, simplemente lo multiplicamos por el correspondiente vector del escenario o el E. Entonces tenemos lista esa parte. Ahora vamos a empezar con lo que es el modelamiento matemático. En este caso el problema es bien pequeño, lo que hay que hacer es comprenderlo. Tiene una función objetivo que va a sumar los costos correspondientes al X y al Y, y una restricción o un conjunto de restricciones que hace referencia a los requerimientos. Así que por eso es relativamente fácil. Vamos a la función objetivo. En este caso la función objetivo serían dos costos. Primero son puros costos, así que es minimización, eso es lo primero. Entonces es mínimo de un z igual a, y vamos a tener dos costos. Primero los costos correspondientes al X, porque con el X yo voy a decir cuánto comprar de kilogramo de maíz, grasa y alfalfa, y eso lo combino con los distintos costos. No me interesa esto en la función objetivo porque esto es la cantidad de nutrientes, entonces solamente el costo. Entonces sería cuánto compró maíz por el costo maíz, cuánto compró de grasas por el precio de grasas, y lo mismo con la alfalfa, o sea, es el producto punto, porque son las ponderaciones. Entonces vamos a empezar con esa parte. Sería la sumatoria desde un j igual a 1 hasta 3. Esto podría pegarlo con la parte del i en algún caso, pero lo voy a hacer separado para que lo entiendan. De los x sub j multiplicado por los costos del proveedor no certificado sub j. Entonces es la primera sumatoria. Y ese es el primer costo. El segundo costo tiene que ver con lo que yo hice con el i. Entonces yo voy a tener distintos valores de i, pero aquí va la parte estocástica. Yo no puedo estar sumando todos los escenarios, porque solamente se va a dar un escenario. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es calcular el costo esperado. Simplemente eso. ¿Cómo yo lo hago para calcular el costo esperado? Yo voy a tomar el escenario 1 y voy a ver cuánto me cuesta el escenario 1. Y eso lo voy a ponderar por su probabilidad de ocurrencia. Más cuánto es el costo del escenario 2 por su probabilidad de ocurrencia. Más el escenario 3 por su probabilidad de ocurrencia, y así sucesivamente. Entonces por eso lo que yo tengo aquí es un costo esperado. Ahora, este ejercicio es relativamente fácil en esta parte. ¿Por qué? Porque la probabilidad de ocurrencia de cada uno
del alto y bajo es 50%, entonces por eso había un 1 y un 0. Y aquí tenemos distintos escenarios y cada escenario tiene la misma probabilidad de ocurrencia, porque cada uno de los pequeños tenía un 50%. Entonces la probabilidad de ocurrencia del escenario 1 es un octavo, la probabilidad de ocurrencia del escenario 2 es un octavo, y así sucesivamente. Tuvimos la facilidad en este ejercicio, pero nos podrían haber dicho que tal vez lo más probable era el escenario 8 o tal vez el 6, y ahí simplemente dentro de la ponderación se agrega esa probabilidad. Pero en este caso es simétrico, así que simplemente es un octavo para cada uno de los escenarios. Entonces, tenemos cuál es la probabilidad, tenemos en este caso que va a ser la sumatoria de todos los escenarios y multiplicado por su correspondiente probabilidad. Vamos ahora a la parte del modelo. Entonces, va a ser una doble sumatoria de los y sub LJ. Recuerden que Y es cuánto yo compro del alimento J en el escenario L, multiplicado por, en este caso, la probabilidad de cada uno. Ahora, no, primero vamos a hacerlo por el costo, multiplicado por el costo del proveedor certificado. Esto es sub J. Y además de eso, cada uno de estos se va a multiplicar. Incluso para hacerlo un poquito más fácil, ustedes pueden ingresarlo dentro. Matemáticamente es lo mismo que yo multiplique adentro o afuera, pero para poder ordenarlos un poquito, voy a hacer la multiplicación afuera. Entonces aquí tendríamos la multiplicación de un octavo, que es la ponderación. De hecho voy a escribirlo. Entonces la probabilidad del escenario, en este caso L, sub L. Esto es dl igual a 1 hasta 8, y esto es j igual a 1 hasta 3. Matemáticamente yo puedo poner una doble sumatoria y los tres multiplicados, y también recuerden que la probabilidad del escenario L es lo mismo para cada uno, o sea, todo esto que yo puse aquí es solamente para que lo vean de manera teórica. Todo eso es un octavo, 1 partido 8, nada más que eso. Entonces 1 partido por 8 se podría pasar para acá y sería esto dividido por 8 y daría exactamente lo mismo. Cuando estemos en Lingo lo vamos a poner directo, así que no se preocupen por verlo de la otra, o si no se les ocurre de otra manera, de todas maneras lo vamos a ver. Entonces esa parte está lista. Entonces recordemos que lo que tenemos aquí va a ser el costo esperado, porque nosotros estamos ponderando cuánto nos saldría. ¿Por qué tiene que ser el costo esperado? Porque nosotros no sabemos qué escenario nos va a tocar. Lo único que sabemos es que vamos a hacer para cada escenario, pero como no sabemos cuál nos va a tocar, por eso utilizamos el esperado. Vamos al siguiente, que son las restricciones. Esta parte puede ser un poco más compleja porque van a aparecer tal vez demasiados conjuntos a ver, pero si vemos el Excel va a ser un poquito más fácil. Vamos a ver qué es lo que pasa. Estos son los únicos requerimientos que yo tengo, y lo que yo tengo que saber es que este requerimiento de acá es el que se tiene que cumplir, este es el que tiene que cumplirse y ese es el que tiene que cumplirse. Entonces sabemos que lo que vamos a hacer es una restricción para todos los nutrientes. Entonces podemos ingresar eso de manera rápida. Entonces ya sabemos que esta restricción la vamos a tener que hacer para todos los nutrientes, y los nutrientes nosotros dijimos que eran los I, para todo I. Entonces ya sabemos que esto lo vamos a tener que hacer para todo I. Siguiente. Entonces vamos a hacer una restricción para este, una restricción para este y una restricción para este. Cuando nosotros tenemos ese de 200, nosotros tenemos que hacer una restricción también para cada escenario, porque dependiendo del escenario que se da, yo tengo que cumplir con lo que se me pide. Entonces eso es lo segundo que tengo que tener en consideración. Entonces vamos a tomar solamente este 200, por ejemplo. Ese 200 se tiene que cumplir como mínimo, y yo voy a dar primero una cantidad de X a hacer, y además de eso voy a tener que ver qué pasa en el escenario 1 con lo que yo tengo.
Luego de eso yo voy a dar una cantidad X y yo voy a ver qué pasa en el escenario 2, una cantidad X y lo que pasa en el escenario 3, y todo para el mismo caso en esta parte. Entonces no es una restricción que vaya a aparecer para este 200, sino que van a ser 8 restricciones, porque yo tengo que cumplir siempre para todos los escenarios que se ve que se cumple ese mínimo. Entonces, además de eso, yo voy a hacer un para todo escenario. Volvemos al documento y además de eso voy a hacerlo para todo y coma y los escenarios, en este caso L. Entonces, retomando el Excel, para este requerimiento que es 200 yo voy a hacer 8 restricciones. Para este también tienen que aparecer 8 y para este tienen que aparecer 8. ¿Por qué? Porque para ese 200, para cada uno de los escenarios se tiene que cumplir que es mayor o igual a 200. Entonces ahora vamos a hacer la restricción. Primero tenemos que ver cuánto es lo que compramos de X y ver en este caso cuánto es que nos sale de cada uno de los alimentos. Entonces vamos a multiplicar simplemente el X por esta matriz por el escenario. ¿Por qué por el escenario? Porque si yo compro una cantidad de maíz, por ejemplo 5 de maíz, yo no sé cuál de estos dos va a aparecer. Entonces en el escenario 1 yo voy a estar multiplicando todo este vector por todo este vector. Y así se cumple que en el escenario 1 yo lo voy a estar haciendo con baja calidad. Luego en la otra restricción yo voy a estar multiplicando todo esto de nuevo con el X, es todo este vector por todo este vector. O sea, en el escenario 2 yo estoy diciendo que voy a tener kilogramos de maíz de baja calidad y de grasa de baja calidad, pero alfalfa de alta calidad. O sea, va a aparecer este número, va a aparecer este número, pero aquí va a aparecer este otro número. Y todas esas restricciones van a ir siempre apuntando al 200. Entonces el total de eso tiene que ser mayor o igual a 200. Lo mismo va a pasar con el escenario 3, 4, 5, 6, 7 y 8 sucesivamente. Y además de eso, después le voy a tener que sumar lo que yo compro en el Y. ¿Por qué? Porque si en algún momento lo que yo compro en el X es menor que 200, yo tengo que agregarle el Y. Y el Y es lo que me va a dar en este caso el que se cumple la restricción. Y recordemos que el Y también se hace para cada uno de los escenarios. Entonces, vamos a empezar. Empecemos siempre con el lado derecho de la restricción, que es lejos lo más fácil. Entonces, yo tengo que cumplir que lo del lado izquierdo siempre tiene que ser mayor o igual a mi requerimiento, R. Dijimos que el R era sub I. Entonces, lo que yo compro en todos los escenarios y para todos los nutrientes tiene que ser siempre mayor o igual a mi requisito. ¿Y cuánto va a ser lo que yo voy a comprar? Van a ser dos cosas, de nuevo lo voy a sumar. Va a ser lo que yo elegí, que va a ser el X, más lo que tengo que obligatoriamente dar, porque de acuerdo a cada escenario puede que me falte. Entonces vamos a empezar con esta parte. Sería en este caso una sumatoria. Vamos a ir viendo primero la primera parte. Sería la multiplicación del X por el correspondiente escenario por correspondiente matriz, en este caso del proveedor sin certificar. Simplemente eso. Entonces vamos a volver y esto se mueve para los alimentos. Eso es lo que va a sumar. Entonces sería el X sub J multiplicado por el escenario sub LJK y multiplicado por la matriz. Y la matriz en este caso es la matriz del proveedor no certificado. Entonces proveedor no certificado sub IJK. Recuerden que esto es solamente la primera parte, entonces esto es lo que nosotros vamos a obtener en la primera instancia. Y en este caso lo que se hace es sumar. Vamos a volver en el Excel. Se suma todo esto. Entonces yo voy a estar sumando, si se fijan, en esta dimensión en los alimentos, pero como tomo todo esto de acá, también paso a sumar en la calidad. Entonces la sumatoria se mueve tanto en el J, que son los alimentos,
como en lo que hacemos referencia a la calidad. Dijimos calidad era K. Entonces en este caso podemos colocar otra sumatoria también para hacerlo de manera más correcta. Ahí está. Y ahora esto se va a mover en J, y se va a mover en K, que eran la calidad de los alimentos. Y eso dijimos que es solamente una parte. La segunda parte es lo que yo voy a obtener del I, porque cuando yo en este caso estoy comprando, puede ocurrir un escenario, y si ese escenario me dice que lo que yo compré hace que no tenga el requerimiento, lo otro lo tengo que comprar al proveedor certificado. Entonces aquí va a haber otra sumatoria, y esta sumatoria es un I sub J multiplica ahora por la matriz del proveedor certificado. Esto es sub IJ. No tengo que multiplicar por escenario porque en este caso estoy diciendo, en este caso es L. No tengo que multiplicar por escenario porque ya ocurrió el escenario. Entonces una vez que ocurre el escenario, yo estoy eligiendo cuánto comprar. Y esto se va a mover en J, que son los alimentos. J igual a 1 hasta 3. Entonces esta restricción la estoy haciendo para todos los nutrientes, porque son 3 nutrientes, pero además de eso para todos los escenarios, porque en todos los escenarios posibles que se me den, yo tengo que cumplir el requisito que se me dio. Además de eso, vamos a agregar para este problema, no nos dice específicamente, pero lo vamos a ver de manera real. Bueno, siempre hay que agregar que tanto el X sub J como el Y sub J son variables mayores o iguales que 0, y además vamos a decir que son enteros. Entonces vamos a suponer, como nos dicen, vamos nosotros a dar la suposición de que podemos comprar envases de kilo enteros, y eso va a ser para todos los valores de J. Y ese es el modelo matemático. Entonces a continuación viene el otro video, porque este video se extiende para poder ver esta parte, y en el siguiente video vamos a pasar este modelo a Lingo y vamos a resolver finalmente.